Pues tenga cada una de ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a nuestro estudio y vamos a ver el primer tema que es Jesús nos muestra el corazón del Padre y el segundo tema, si el Señor nos permite, porque la verdad que está un poquito larguito y hay veces yo me entretengo en algunos detalles, pero el segundo subtema que vamos a ver es que Dios ha colocado en nuestros corazones ese anhelo de que haya un padre en nuestra vida, que haya un padre en nuestro corazón. Y eso proviene de Dios porque es diseño de Dios. Así que vamos a comenzar en estos momentos con el primer tema y pues damos la bienvenida. Nuestro estudio es Atrévete a ser una mujer verdadera, una mujer que se deja guiar por la palabra de Dios y una mujer también que es temerosa de Dios. La Iglesia Cristiana Bíblica pues les da la más cordial bienvenida a cada una e iniciamos viendo nuestro tema. Jesús nos muestra el corazón del Padre. Nosotros no pudiéramos conocer al Padre si no es que su Hijo Jesucristo vino a esta tierra y Él todo lo que hacía, todo lo que decía y en todos sus pensamientos, él siempre andaba consciente de que él lo que quería era agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre y hacer lo que el Padre le había mandado que hiciera. Y también vino a mostrarnos que nosotros también, aunque Jesús era su Hijo, el Hijo del Padre celestial, también nosotros a través de Cristo podemos llegar a ser sus hijos y específicamente esta reunión de mujeres, sus hijas. Fíjense cómo nos muestra Jesús el corazón del Padre. Primeramente, mírenme a mí, decía Jesús, y sepan cómo es el Padre. ¿Cómo podríamos nosotros conocer al Padre? Mirando cómo es Jesús, poniendo atención a Jesús, porque Jesús vino a enseñarnos cómo es el Padre y cuál es la voluntad del Padre. También decía Jesús que nos mostraba el amor por la humanidad que Cristo tenía, es un reflejo también del amor que el Padre y el Hijo se tienen. Y tanto el Padre como el Hijo aman a toda la humanidad, aman a todos los seres humanos. Jesús decía, lo que yo les enseño, no me lo he inventado yo, decía Jesús. Bueno, no lo decía así, pero lo que decía es, procede del Padre, no viene de mi propia ideas, sino que yo he venido a hacer lo que el Padre me mandó que hiciera y él estaba muy sujeto a su Padre Celestial, a la voluntad del Padre. Entonces, todo lo que Jesús nos ha dejado y nos ha enseñado es conforme a la voluntad del Padre. También Jesús decía algo, un versículo muy clave. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Jesús nos muestra que Él es el camino, pero también la puerta, el acceso para poder llegar al Padre Celestial. También Jesús nos muestra que es por medio de Él que podemos llegar al Padre y así poder llegar a ser hijas de Dios. Tenemos una escritura para apoyar cada uno, cada punto de los 5 que están ahí, aunque hay muchos más, pero esos 5 pudieran tener, y sí lo tienen, una escritura bíblica que lo apoye, pero por causa del tiempo solo vamos a leer Juan 17:3 y dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida, la verdadera vida? Porque esta no es la verdadera vida. Esta vida es terrenal y pasajera. Nos podemos ver bien vivitos y coleando, pero a veces andamos hasta casi muertos espiritualmente. Pero la verdadera vida, la vida eterna, ¿cuál es? Decía Jesús, que te conozcan a ti, dirigiéndose al Padre, porque este versículo es parte de la oración de intercesión que Cristo hizo al Padre a favor de nosotros los que habríamos de creer y de los que ya habían creído en el momento que Él
estaba diciendo esta oración, que eran sus discípulos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted tiene su Biblia y este versículo no le resuena en sus oídos y en su corazón, bueno, esperemos que Dios nos hable. Pero si es un versículo que le habla de lo que es la vida y lo que es el evangelio, yo creo que nosotros deberíamos hasta tenerlo o en un circulito el capítulo y versículo o subrayado, porque son versículos muy preciosos de la palabra del Señor. Vamos a ver otra escritura en Juan 17:26. Y Lucita, si estás por ahí, ¿crees que me puedes leer Juan 17:26? Amén. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gracias, Lucy. Entonces lo que vemos es que el Hijo ha venido a dar a conocer al Padre y ha venido a que conozcamos también el amor que el Padre tiene por nosotros. Eso es lo que vemos en esa escritura. Jesús nos da a conocer, primeramente, quién es el Padre. Para el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, ellos no le conocían como Padre y a ellos les costaba entender quién era Dios, aunque tenían profetas que hablaban en nombre de Dios, pero quien realmente ha venido a dar a conocer al Padre y quién es Él, ha sido su Hijo Jesucristo. Y no solo quién es, sino qué hace el Padre. O cómo es el Padre, podríamos decir también. O sea, que nos ha venido a dar a que le conozcamos sus cualidades, sus atributos, sus virtudes, cómo es Él y qué hace y por qué hace lo que hace también. Fíjense que hubo un momento en que Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros, en Juan 14:6. Perdón, Juan 14, del 6 en adelante. Voy a ir a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo me vaya, o sea, después que fuera muerto y resucitara, entonces dice, para que donde yo me vaya, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y ahí nos vamos a quedar tranquilos. Muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque al Padre no le podemos ver con estos ojos físicos, porque nadie puede estar en pie delante de Él, delante de su santidad, delante de su gloria, su resplandor y esplendor, su majestuosidad, su grandeza. Palabras faltan para expresar cómo es que nosotros no podríamos estar delante de un Dios tan grande que apenas si logramos entender un poquito acerca de Él. Pero el Padre envía a su Hijo para que el Hijo ahora, que sí le podían ver cuando Él vino a esta tierra, sí le podían ver porque Él trajo una vestimenta de hombre, se revistió humanamente y entonces el Hijo podía decir quién, cómo y qué cosas son las que le agradan al Padre. Jesús afirmó que cuando nosotros vemos a Jesús y cuando tú leas la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y las palabras que Jesús dice, concéntrate también en ver qué es lo que Jesús muestra de su Padre Celestial. ¿Mm? Vemos, eh, Jesús afirmó que cuando lo vemos a Él, estamos viendo a aquel que lo envió. Jesús nos muestra cómo es la paternidad de Dios y yo se los quise puntualizar. Bueno, Él nos muestra que la paternidad de Dios es misericordioso, un Padre misericordioso, un Padre que se compadece de sus hijos, que si bien es cierto, Elizabeth, mi hija, nos puso a leer unos versículos y me tocó hablar sobre la disciplina y como todo buen padre responsable, sí hay disciplina, primero hay instrucción, pero también hay disciplina de castigo, pero
El Padre, antes que poner esa disciplina, es misericordioso y es paciente. Qué lindo, ¿no? A él no se le agota la paciencia. Lo que pasa es que hay un momento en que dice, esta mijita, si no le aplico disciplina, va a seguir de desobediente. Como el Señor nos creó y Él nos conoce, por eso es que Él tiene que aplicar la disciplina. Pero antes de su disciplina va su misericordia. También nos muestra Jesús nos muestra cómo el Padre es manso también, su mansedumbre, su humildad, su paciencia para con nosotros. Bueno, aquí dice la paciencia del Padre para la humanidad. Fíjense que el Señor, antes de ejecutar sus juicios, usted lo puede ver en la palabra del Señor, sobre todo en el Antiguo Testamento, que comenzaba a decirles, si no se arrepienten, si no se convierten, si no me buscan de todo corazón, si se vuelven a mí, yo no les voy a mandar juicio. Pero si ustedes me desobedecen, van a ir 70 años cautivos a Babilonia. Van a venir los filisteos y los van a conquistar. Van a venir los asirios y se los van a llevar cautivos también. O sea, el Señor siempre advirtió a su pueblo, pero había un momento en que decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón realmente es un corazón desobediente. Entonces, la paciencia del Padre tenía su límite y el límite es por el bien nuestro. Pero también vemos a un Padre todopoderoso que sacó con gran poder a su pueblo de Egipto, detuvo el Mar Rojo. Y cuando estuvimos en la última reunión de mujeres, vimos cómo Dios guiaba a su pueblo con una columna de nube y una columna de fuego. Eso ha de haber sido algo esplendoroso, ver cómo Dios se manifestaba en esas columnas. No creo que hubiera sido una llamita, no eran columnas, eran grandes donde todos la podían ver. Dios mostraba sus maravillas, Dios mostraba su poder. También Jesús nos ha mostrado el grande y asombroso amor que Dios tiene por la humanidad, el cuidado y el amor de Dios Padre. Imagínense que éramos como 7.000 millones y no estoy segura si ya llegamos a los 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y Dios se encarga de darles de comida a todas las personas. Muchos con dificultades, sobre todo me refiero a esta parte de África, por la mala cabeza del ser humano, pero no porque Dios no tenga la capacidad y la disposición de para suplir todas las necesidades del hombre. Es asombroso lo que el Señor hace, darle mantenimiento a su creación, darle mantenimiento a los animales del campo, a los animales salvajes. También Jesús lo que hace es llevarnos al Padre. En Juan 14:6, esta escritura dice que Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el camino. No busques muchos caminos, no los hay. Para llegar al Padre, solo hay uno. ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo. Y no lo digo yo, lo está diciendo la misma palabra de Dios. Yo soy el camino, dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, y termina diciendo, nadie, nadie viene al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, Jesús no es el final del viaje. Jesús es el camino en este viaje para llegar al Padre. Jesús es el camino y es la puerta para llegar al Padre. Pero el final es llegar a la gloria eterna donde está nuestro Padre Celestial. El camino al corazón del Padre. Cuando venimos a Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Él, cuando hay ese reconocimiento de que le hemos ignorado aún sabiendo que hay un Dios,
ese momento que tú tienes ese encuentro con Dios. Y yo espero que cada una de las que estamos aquí lo hayamos experimentado, ese encuentro con Dios cuando tu vida cobra una verdadera vida espiritual. Entonces, cuando somos guiadas a la presencia del Padre, es cuando sucede el milagro que en otras reuniones lo hemos dicho, sucede el milagro del nuevo nacimiento. Sé que tengo hermanitas preciosas, mujercitas lindas acá, que son nuevas en esto. Si tú tienes alguna duda de cómo es esto, yo estaría más que gozosa de sentarme contigo y poderlo explicar. Con todo gusto tú te puedes comunicar conmigo y entonces te lo explico. Pero aquí te lo estoy ilustrando. Jesús fue enviado por el Padre. Jesús vino a este mundo, se revistió de hombre, se revistió de ser humano y así él poder ser el camino, primeramente mostrarnos a este Padre y poder ser el camino de llevarnos, hacernos hijos de Dios y así poder llevarnos hasta la presencia misma de Dios, a su gloria eterna. Jesús dijo estas palabras en Juan 17:3. Todo el capítulo 17 de Juan, quiero que tú sepas que es la oración intercesora. Muchos le llaman la oración sacerdotal. Todo el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Así es que si tú nunca lo has leído, te recomiendo que vayas, tomes tu Biblia o tomes tu teléfono y busques San Juan capítulo 17:3 y quiero que me lo lea, por favor. Ligia, ¿tú estás por ahí? ¿No has tenido problema con tu internet? Bueno, Anita, ¿está por ahí, Anita? Bueno, entonces se lo voy a leer yo. Juan ¿Quieres que lo 17. lea yo? Vaya, Eli, ¿está bien? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer al Padre, que es el único Dios verdadero, y el conocer que Cristo fue enviado para abrirnos la puerta y ser el camino hacia el Padre. Entonces, su relación de Jesús con el Padre, eh, Jesús, todo lo que hacía, todos sus pensamientos, todo lo que decía y lo que hacía, estaba invadido por la persona del Padre. O sea, Jesús nunca actuaba por cuenta propia, vaya. Siempre era guiado por el Padre. Jesús vino para que pudiésemos nosotros, esto es bien importante, también espero que me lo puedan entender todas. Sé que algunas ya lo saben, que Jesús vino para que pudiéramos ser adoptados en la misma clase de relación de un padre con un hijo. Es decir, asegurarnos el derecho de reconciliación con el Padre y esta es la razón de la cruz de Cristo y su sacrificio allá en el Gólgota. Ahora, ¿qué significa tener una relación con el Padre? Bueno, en primera de Juan 1:3 dice que nuestra comunión, cuando habla de comunión, es de relación. Nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión viene del griego. Acuérdese que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y pocas palabras en arameo y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, comunión viene del griego koinonía. Por eso es que a veces que decimos nosotras las mujeres, vamos a tener un tiempo de koinonía. Bueno, ¿qué es eso de koinonía? Viene de la palabra comunión y es un tiempo de que vamos a tener para hablar, de relacionarnos, de tener un trato las unas con las otras, de comunicarnos, pero en este caso de tener una relación con el Padre, o sea, hablar con el Padre, tener una comunicación con el Padre, tener una relación personal
con nuestro Padre. Por eso es que Juan 1.3 dice, primera de Juan 1.3 dice, nuestra comunión o nuestra coinonía verdaderamente es con el Padre, con quien podemos hablar, con quien podemos platicar, a quien podemos decirle todo lo que hay en nuestro corazón y que Él nos va a poder entender. El conocerlo a Él, esto es un proceso. Llegar a familiarizarnos cada vez más con su carácter y con sus caminos. Las que acaban ahorita apenas de conocer o van conociendo esto del Señor, uno quisiera devorarse todo y conocer y saber lo que otras ya saben, pero para saber estas cosas, algunas ya tienen 10 años, otras 20, otras 30 y otras como yo que ya tenemos 40 años de caminar en estos caminos. Es un proceso, no se logra de la noche a la mañana. Lo importante es que tú ya comenzaste, pero que vayas en pos cada día de conocer más a tu Padre Celestial. Cada vez más también poder reconocer su voz, poder conocer su rostro y su corazón. No estoy hablando de un rostro físico, porque Él es espíritu, no tiene un rostro físico, pero cuando habla de su rostro, de conocer quién es Él y cómo es Él. Jesús nos enseñó que su Padre nos ama tanto como también ama a su Hijo. Y esto lo vemos en Juan 17:23. Decía Jesús, recuérdese que Juan 17 es la oración, ¿qué? ¿Alguien que me diga? Juan 17 es la oración, ¿qué? Es la oración sacerdotal o la oración Sacerdotal. intercesora. Y en Juan 17, Jesús orándole al Padre dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Qué lindo que el Padre ama a su Hijo, pero también nos ama a nosotras que somos pecadoras. Nos ama. Pregunta, ¿cuánto conoces tú a tu Padre Celestial? ¿Qué podrías tú decir? A ver, ya hablé yo mucho. Quiero que ustedes participen. ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuánto crees tú que conoces tú a tu Padre? Eli Pues Castillo y después Pau. sí, conozco al Padre lo que Él me ha permitido conocerlo a través de su palabra, donde Él se ha dado a conocer en mi vida, porque Él es el que se da a conocer en mi vida, pero yo no tengo que resistirlo, porque Él pone el querer como el hacer, y siempre Él quiere y nos está llamando a profundizar en su palabra, a conocerlo a través de su palabra, para que Él se muestre a nuestras vidas. Qué Y linda, eso mucha. se refleja, o Ujú. sea, el conocimiento que Él nos da no es intelectual, sino espiritual, que se refleja en nuestra vida misma, donde Dios se expresa a través de nuestra vida, ¿no? Muchísimas gracias, Eli, por tu participación y por aportar al grupo. Pau, yo vi que tú quizás quitaste tu micrófono. ¿Qué ibas a decir? ¿Nos ibas a compartir algo? que, que lo conocemos a través del amor que nos tiene porque mandó a su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvos. Ay, qué linda, muchas gracias. Veo que el Señor está haciendo su obra preciosa en Pau. Imagínense, y se animó a participar. Ay, eso está muy bien, Pau, me alegro. Y es cierto, Dios envió a su Hijo para salvarnos, y así es como podemos irlo conociendo cada día más. Pregunta, ¿estás profundizando en tu relación con Dios? ¿Estás profundizando en tener más relación con tu Padre? Yo espero que digas sí o espero que digas a veces.
Pero si dices, me he descuidado, creo que Dios está enviando esta palabra precisamente para eso, para que no descuides tu relación con Dios, esa coinonía, ese platicar con Él, ese tener esa cercanía con Dios. No te descuides, que es la manera en cómo tú le vas conociendo cada día más. Otra pregunta, ¿estás experimentando en tu vida el gran amor de Dios que tiene por ti como su hija? ¿Lo has experimentado? ¿O te quedan dudas todavía? Si eres hija o no eres hija, yo espero que no. Pero si tienes dudas, bueno es que platiquemos al respecto. Pero el experimentar en tu vida el gran amor de Dios es que tú sientas ese amor que Dios te tiene como tu Padre Celestial y que tú te puedas identificar como la hija de tu Padre, la hija de tu Padre Celestial, de Dios mismo. Hoy vamos a ver el segundo subtema, que yo no creo que lo alcancemos a ver porque apenas he visto el primero, pero vamos a avanzar hasta ver a dónde Dios nos permite llegar. Dice que en nuestro estudio el tema es que Dios ha colocado un anhelo, un deseo en tu corazón por un padre. Y esto es el diseño de Dios. Quiere decir que Dios te creó con un vacío en tu corazón y con ese anhelo de un padre en tu vida. Y para esto tenemos en este subtema que estamos viendo, tenemos dos historias. Yo creo que todas las que leyeron por anticipado su estudio, y si no, pues las vamos a ver aquí. Tenemos dos historias muy interesantes. Vamos a ver la primera. La primera es que en un pequeño pueblo de España había un joven llamado Juan. Pero mire cómo era Juan. Era rebelde, era salvaje, yo creo que era todo un adolescente de esos que ni ellos solitos se soportan, porque son rebeldes y bueno. Los intentos de su padre por corregirlo siempre eran fallidos. Nunca podía corregirlo porque era muy rebelde. Un día Juan hizo una travesura más. Le robó una gran suma de dinero a su padre y claro, al haber cometido esa fechoría con su padre, huyó, se desapareció de su casa. Pasaron meses y no habían noticias de este joven de Juan. El padre lo amaba mucho, como todos los padres, aunque sean hijos rebeldes, pero amamos a nuestros hijos. Y el padre quería que Juan regresara a su hogar. Él escuchó que alguien lo había visto en la ciudad y salió de su pueblo para ir a buscarlo a la ciudad. Era una ciudad grande. El padre recorrió calles, recorrió bares, mostrando la fotografía de su hijo Juan a los lugareños para ver si alguien le reconocía o decía haberle visto, pero la verdad que en una ciudad tan grande no habían buenos resultados. Parecía una tarea bien imposible, pero finalmente al padre le saltó una gran idea y fue de publicar un aviso en un periódico local de los más conocidos. Y el anuncio decía así: Juan, está todo perdonado. Anhelo volver a verte. Por favor, te espero en las escaleras del ayuntamiento este sábado al mediodía. Con amor, papá. Yo no sé si usted lo está leyendo, pero yo sentía que mi Padre Celestial me decía: Marta Lilian, todo está perdonado. Anhelo que un día vengas a mi presencia. Te espero. Con amor, tu papá. Bueno, cuando llegó el día sábado, el padre fue al lugar que había señalado, que eran las escaleras del ayuntamiento, y encontró a su hijo. Pero junto a su hijo Juan
Habían más de 100 muchachos, más de 100 Juanes que estaban en las escaleras sentados. Habían visto el anuncio y todos estos muchachos, ¿sabe qué era lo que anhelaban? Anhelaban con tantos deseos y tantas ansias restaurar la relación con su padre que había sido rota, que se habían distanciado, pero querían reconciliarse con su padre. Bueno, hay algo dentro de cada uno de nosotros que siempre va a anhelar una relación, sobre todo con un buen padre. Y déjeme contarle la otra historia. Hace varios años un cantante y compositor escribió una balada titulada Besos de Mariposa. No investigué más de él, pero él se llama Bob Carlisle. Tampoco sé si así se pronuncia, pero bueno, en el español dicen que no estamos obligados a pronunciarlo más que como se escribe. Así es que este compositor de Besos de Mariposa, esa balada, la canción de lo que hablaba era del tierno amor de un padre hacia su hija. Y rápidamente se puso de mucha moda y sonó por todos lados, hasta en lugares internacionales, y ocupó los primeros lugares en la radio. Pero en una ocasión, en una entrevista, Carsley, el autor de Besos de Mariposa, dice que él recibía un montón de cartas y sobre todo eran de muchachas jóvenes. Y lo que querían era que me case con su mamá, decía él. Eso decían muchas de las cartas. Dice que a él le causaba risa, pero después de un tiempo, él se dio cuenta de algo. Las chicas no es que le anduvieran buscando un romance a sus madres. Lo que ellas anhelaban era tener un padre que fuera cariñoso, como lo describía su canción. Y eso era lo que a él le causaba dolor en su corazón de ver que las chicas, eso era lo que anhelaban. Las chicas quieren un padre. ¿Cómo queremos nosotros un padre? Que nos ame, que nos apapache, que nos proteja, que sea tierno, que sea cariñoso, que esté con nosotros en todo momento, que nos ayude, pero también un padre que sea firme, un padre responsable, un padre inquebrantable en su compromiso y en su moral con su propia familia. Alguien, y no es cierto que eso queremos, hermana, alguien que nos ayude, que nos instruya, alguien a quien podamos nosotros admirar, que para nosotros pueda ser nuestro héroe, nuestro admirador, a quien admiremos, nuestro modelo. Este grande anhelo por un papá como este, que le describen, imagínense que sin conocerlo a un perfecto extraño, cuyo único contacto había sido una canción y transmitida por la radio acerca del amor de un padre, pero imagínense cuán grande era el anhelo de estas chicas, que decirle que se casaran con su mamá solo para que él fuera su papá. Era ese anhelo, ese deseo ferviente por un padre. Y como vimos en la clase anterior, ninguna somos huérfanos. Si nuestros padres terrenales ya partieron, qué lindo si tú los tienes, aprovéchalos, apapáchalos y hónralos. Y más en este tiempo que estamos honrando, porque acaba de pasar el Día de las Madres y viene pronto el Día de los Padres. Apapáchalos y hónralos. Pero si no los tienes, los terrenales, tienes uno, un Padre celestial que es eterno y que es un Padre bueno y un Padre perfecto. Si el terrenal te falló, yo te garantizo
que el celestial no te va a fallar, no porque yo te lo diga, sino que porque Dios no es hombre para que mienta, no es un hijo de hombre para que se arrepienta, no es un padre imperfecto, Él es un padre perfecto, santo y amoroso. El anhelo expresado de estas muchachas y de los muchachos llamados Juan en las escaleras que aparecieron en el día sábado en el ayuntamiento, simplemente es evocar y manifestar el deseo y el anhelo por un padre, ese deseo que reside en nuestro corazón de tener esa comunión con un padre. Si nos hace falta la comunión de un Padre terrenal, ¿cuánto no más tú y yo necesitamos tener constantemente comunión con nuestro Padre celestial? Nuestro espíritu, Dios nos ha puesto de su espíritu en nuestro espíritu, en la parte más profunda de nosotros. Y ese espíritu anhela ardientemente ser adoptada como hija por el Padre de nuestros sueños, por un Padre perfecto como lo es nuestro Padre celestial. Cuando nos convertimos al cristianismo, venimos a ser adoptadas en una relación familiar. Venimos a pertenecer a una nueva familia por medio del nuevo nacimiento. Fíjese algo muy interesante. En la cultura de la antigua Roma, habían ya, se conocía este proceso de la adopción, como lo conocemos hoy en día, que muchas personas adoptan hijos, aún teniendo hijos naturales, adoptan hijos. El proceso de adopción en la antigua Roma implicaba varios procedimientos legales cuidadosamente prescritos. Roma, si se conoció, fue por su códice romano, tenía muchas leyes con mucha sabiduría. Bueno, el primer paso era el padre escogía al niño que quería adoptar. Me imagino que había un grupo y escogía, decía, a este quiero, ya sea niño por ser niño o niña por ser niña. Lo segundo que se hacía era separar al niño de toda relación legal y social con la familia biológica, con la familia en lo natural. Si lo iban a adoptar, tenía que cortar esa relación. Bueno, toda deuda que él tuviera, aún si era con la ley o alguna obligación pendiente, eran anuladas porque este niño iba a comenzar con esta nueva familia de cero, como si nunca hubiera habido un pasado. Luego colocaban al niño ya permanentemente con su nueva familia, con los que la estaban adoptando. Y a este niño se le concedían todos los derechos y privilegios como un hijo natural. Todos los derechos y privilegios que la ley le exige a un padre natural, el niño adoptado lo tenía también. Incluso el ser heredero de la familia, si la familia tenía algunos bienes para heredar. Pero lo último era que varios testigos autenticaban y autorizaban que se había hecho todo el proceso y quedaba algo ya legalizado con testigos. Fíjate qué lindo que nuestro Padre Celestial también hace ese mismo proceso para que tú y yo lleguemos a ser sus hijas. Es muy similar el proceso de adopción. Fíjate, nuestro Padre Celestial primeramente nos acoge y nos atrae hacia Él para ser adoptadas en su familia, en la familia de Dios, en la familia de la fe. Luego nos separa de los vínculos que pudiéramos tener con este mundo, con la sociedad y con el pecado. El Señor nos separa. Dice que nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Hay una separación. Luego
por la gracia y a través de nuestro amado Señor Jesucristo, nos libera de todas las deudas que teníamos de pecado. El Señor nos libera de toda esa ley que nos acusaba, de toda la carga de pecados que traíamos. Dice que nos libera de todas esas obligaciones, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y comenzamos de cero, como que no ha pasado nada. Luego viene y nos coloca en una nueva familia, en la familia de Dios, y nos concede derechos y privilegios, y hasta nos concede la herencia con todos los santos, de heredar el reino de los cielos, de heredar la vida eterna. ¿Y sabe quién da la firma de autorizado, o más bien la firma de testigo? El Espíritu Santo que viene a morar en nosotros es la evidencia de la adopción. Y este Espíritu Santo que nos llama y nos lleva a tener esa íntima comunión con el Padre. Se recuerda que veíamos que comunión es coinonía, ese acercamiento, ese poder acercarnos a Él, ese poder convivir y tener tiempos de pláticas con Dios. Eso es por medio del Espíritu Santo que podemos platicar con el Padre, y el mismo Espíritu Santo que está en comunión con el Padre y con el Hijo hace que en nuestros corazones digamos una preciosa expresión. Dice que nos hace clamar, Abba. ¿Y eso qué es? Abba es el término en arameo que encontramos en la Biblia, y lo encontramos varias veces. Ese término arameo, de una manera informal o de una manera familiar, para dirigirnos al Padre, indica una expresión. Cuando tú dices Abba, no estás diciendo Padre como alguien bien lejano, sino que como que tú con ternura, como un hijito se acerca a su papá con afecto, con admiración, con ternura, en dependencia de su padre. Y ese niñito es como que le dijera, papi, papito, ¿me ayudas? Papi, papito, tengo miedo. Papito, ¿me acompañas? No quiero estar sola, quiero que tú estés conmigo. Esa expresión de padre, de cariño, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amadas y hermosas hermanas, nos hace falta todavía ver más acerca de esta relación de nosotras como hijas a nuestro Padre Celestial. Y hemos visto que solo el cristianismo es el que realmente nos muestra a un Dios cercano, relacionable, a un Dios personal y a un Dios con una relación familiar. ¿No te sientes tú contenta de saber que tú eres una preciosa hija de Dios, que Dios te ha traído hacia Él para que ahora disfrutes de esa comunión, y ahora a través del Espíritu Santo que Él te ha dado, tú y yo le podamos decir, Padre, papito, y podamos también expresarle nuestro amor a Él, sabiendo que también Él nos ama. Tanto nos amó que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que es el camino que nos ha abierto y la puerta que ha sido abierta para que nosotras como hijas podamos llegar a la presencia
de nuestro Padre Celestial. Que Dios las bendiga, queridas hermanas.